Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas después de tanto tiempo a la clase número 10 de puntajenacional.cl. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, todas? Harto tiempo que no me veían, ¿cierto? Harto tiempo. ¿Cómo se han portado? Yo solamente estaba tras bambalinas. Voy a arreglar aquí un poco el ajuste que tenemos. Así que bueno, como dice el título, vamos a tener una clase de temperatura y calor. Hoy día el, el croma no me quiere, parece, porque funciona súper mal atrás. Hoy día seguimos con una clase de física común, pero también tenemos preguntas de electivo. Todavía no hay una separación concreta entre solo contenidos de electivo y solo el contenido de común. Hoy día vamos a ver tanto temas de común como de electivo. Y todo va a depender de la dificultad que tengan los contenidos o eh, de la dificultad cómo se aborden los contenidos. Así que eso. Hay hartos que preguntan, ¿es común o electivo? ¿Es común? Hoy día vamos a ver cosas tanto de común como de electivo de temperatura y calor. Bueno, vamos a partir. Voy a esperar un poquito. Voy a arreglar algo de la luz, que no me gusta cómo se está viendo, así que espérenme un poquito. Ahí como que la empeoré, ¿cierto? Ya, vamos a arreglar la cosa. Em, es que no me gusta que se vea así que lo voy a arreglar porque antes se veía bien y comenzamos la clase y empezó a verse mal. Em, ya, espérenme un poquito, voy a arreglar esta cosa. Ya, por ahí andamos mejor. Ya, me preguntan sobre la aplicación de Desafío 850. Desafío 8, PSU Desafío 850 me pregunta si va a estar disponible em, para PC. Va a estar disponible como una aplicación para Facebook. Así que sí lo va a estar. Por lo tanto, en poco tiempo la van a poder disfrutar como aplicación eh, para computadores. Bueno, hoy día tenemos un tema muy importante que tratar, que es eh, temperatura y calor. Dejamos de hablar de mecánica y ahora nos vamos a meter en el tema de energía o fuerza y movimiento, que se llama el eje temático, y ahora nos vamos al otro eje, que es energía. En este eje temático vamos a tratar, por ejemplo, los temas de temperatura, calor, dilataciones, transferencia de energía. Y también vamos a hablar sobre la energía relacionada al movimiento, a la posición de un objeto, a la altura y cómo esta se va manteniendo, se mantiene constante y en base a eso podemos sacar harto provecho. Por ejemplo, hay problemas que en un principio podríamos resolver a través de la cinemática, pero la podemos resolver a través, perdón, de las ecuaciones de movimiento, pero también las podríamos resolver a través de los principios de conservación de energía. La última clase que tuvimos fue de momentum y hoy día vamos a dar un salto bien diferente. Hola a todos. Así que vamos a partir la clase. Les pido que puedan descargar las guías que están aquí abajito. Si no las aparecen es porque no han actualizado la página a tiempo o se conectaron muy temprano. Entonces lo que les voy a pedir es que puedan descargar las dos guías. Una se llama la temperatura y otra se llama calores y materiales. ¿Ok? ¿La tienen descargada? Sí, no, me cuentan.
Es súper importante para que me vayan siguiendo en lo que vamos a conversar. Bueno, la guía la hizo una persona súper bonita, con su polola súper bonita. Es una guía que hice yo con Verónica hace mucho tiempo, cuando éramos estudiantes. De hecho, todavía en la portada dice estudiante de licenciatura en educación. Y en verdad ya salimos. Entonces, la primera pregunta, que es la pregunta del millón con la que vamos a partir, es la siguiente. ¿Vamos a hacer ejercicio? Sí, no se preocupen. Pero primero tenemos que entender algunos conceptos. ¿Qué es la temperatura? Pregunta abierta que espero que me vayan respondiendo en el chat porque no veo mucho movimiento en el chat. Así que espero que me vayan respondiendo. Lo que necesito hoy día es que me vayan aportando a través del chat en las preguntas que les voy a ir haciendo. Antes de leer lo que pueda aparecer en la guía sobre temperatura, me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que creen que es la temperatura, el uso cotidiano que le damos a ese término. Decimos, por ejemplo, la temperatura de hoy es de 30 grados y mañana se acercará a los 18 grados. Ronnie dice que es un factor que sirve para cuantificar la energía cinética de los cuerpos. Súper contundente la respuesta de Nati. Interesante. Entonces, igual que la clase anterior, vamos a poner el concepto central en el centro. La temperatura. Entonces, lo primero que van diciendo es que tiene relación con la agitación molecular o la energía cinética. Y energía cinética molecular. ¿Ya? Tiene relación entonces con la agitación molecular. Súper bien. ¿Qué más? La agitación molecular. Y la agitación molecular me dijeron que era algo similar a otro concepto que era la energía cinética. Es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. Entonces es el promedio. ¿Cómo se escribe promedio? Voy a escribirlo así. Es el promedio de la energía cinética. Energía cinética de las partículas. O sea, la temperatura es una medida ¿será una medida de energía? Entonces tenemos estos dos conceptos. ¿Será una medida de energía? Porque me están diciendo que se puede entender como el promedio de la energía cinética de las partículas que componen un cuerpo. Entonces tenemos estos conceptos. Agitación, energía cinética, que están relacionados. ¿Algún otro concepto? ¿La temperatura se puede ver? ¿Cómo nos damos cuenta de la temperatura? Vamos a la experiencia más cotidiana, eso es lo que estoy buscando. Todos tenemos experiencias cotidianas con la física porque vivimos en un mundo regido por reglas físicas, por leyes físicas. Ya dicen por el calor o la ausencia de calor. Y ahí aparece otro concepto. De hecho, decimos, hoy día hace calor, en la mañana hacía frío, calor. Perfecto. Ya vamos a anotar esas cosas. Entonces está relacionado de alguna manera, parece, con el calor. Cuando decimos que un día es caluroso es porque hay una temperatura alta. Pareciera que ocupáramos temperatura y calor como sinónimos. ¿Lo son, sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Pedro Palza dice que está mal dicho.
El calor no se hace y tampoco se posee. ¿Ya? Entonces, si el calor no se hace ni tampoco se posee, la temperatura es una propiedad de un cuerpo, entonces. Es una propiedad de un cuerpo que estamos estudiando, ¿cierto? Ya. Me parece excelente todos los aportes que están haciendo. Exactamente, calor y temperatura no hay relación entre ellos. O sea, no son sinónimos. Temperatura y calor no son sinónimos, sino que son conceptos físicos que ocupamos en nuestra vida cotidiana como si fueran sinónimos, pero no lo son en un contexto científico. Científicamente, en la jerga científica, temperatura y calor son cosas completamente diferentes. Aunque prestan cierta relación, claro que sí. Hay algo que las relaciona, pero no son sinónimos. Son conceptos físicos diferentes. Por un lado, la temperatura podríamos decir que es una propiedad de un cuerpo, efectivamente, que tiene relación con la agitación de las moléculas que lo componen. Y eso lo podemos cuantificar como la energía cinética promedio de las partículas. Me parece excelente y con eso ya hemos hecho un mapa conceptual, una relación de conceptos que está muy bien. De hecho, en la guía, vamos a leer lo que dice la guía. Dice, habíamos escrito que la temperatura es una propiedad de los objetos que nos permite decir respecto de una norma qué tan frío o tan caliente está un cuerpo. O sea, es una medida de esta sensación. Podemos relacionarla como qué tan frío o qué tan caliente está un cuerpo. Si se dan cuenta, la primera palabra que ocupo, una de las primeras, es que es respecto de una norma. Nosotros vemos la temperatura, ¿hay algo como que lo mida directamente? ¿Con qué medimos la temperatura? Vamos a alumna 23, Pati Sánchez, quiero que participen Maquita, Pedro Palza, David Valenzuela Barca. La pregunta es, ¿cómo medimos la temperatura? Con un termómetro. Sí, efectivamente, la temperatura se mide con termómetros. Ya, entonces está relacionado, se mide con termómetros. Todos nos hemos resfriado alguna vez, a menos que ustedes sean unos extraterrestres. Todos nos hemos resfriado. El típico termómetro que se utiliza, ¿cuál es? Cuando le ponen abajo de la axila el instrumento termómetro. ¿De qué se compone? ¿Saben qué es un termómetro? De mercurio. El más típico de todos, como dice en el chat, es el de mercurio. Pero a ver, tratemos de entender. Estamos hablando de temperatura, la relación, estamos hablando de la temperatura como una medida de promedio de la energía cinética de las partículas que componen un cuerpo, en ese caso yo cuando estoy resfriado, y me dicen que se mide con mercurio. ¿Qué tiene que ver el mercurio con la temperatura? Víctor ha empezado hace muy poco, así que bienvenido. Que pregunta que si empezamos hace mucho. No. ¿Qué tiene que ver el mercurio? ¿Qué papel juega el mercurio para poder medir la temperatura, la agitación de mis moléculas cuando estoy resfriado? Ya, Ronnie 123 dice el mercurio lo utilizamos porque se dilata fácilmente y se equilibra con la temperatura corporal. Ya, o sea, estamos viendo mi temperatura, su temperatura cuando están resfriados, relacionada con el comportamiento de otro objeto físico.
estamos relacionando la temperatura con la dilatación del mercurio, en ese caso. Entonces, de ahí viene lo que dice la guía, que espero que tengan la guía, los que no la han descargado lo hagan ahora, estamos en la guía de temperatura, es que de ahí viene esta frase que es súper importante, que la temperatura la vamos a medir respecto de una norma. Como la temperatura es algo muy difícil de acceder, de hecho es un concepto complejo en física, pero lo podemos observar de manera indirecta. ¿Cómo lo medimos de manera indirecta? Bueno, a través de el comportamiento de un objeto, y ese objeto lo podemos calibrar para saber a ciertas temperaturas cuál es su comportamiento. Por ejemplo, el mercurio se dilata. Por eso sube la cadena de mercurio o baja la cadena de mercurio. Pero hay otras maneras de medir la temperatura. ¿Conocen otras maneras de funcionar de los termómetros? Entonces, la temperatura no la podemos ver directamente. Entonces decimos que se mide de forma indirecta. De forma indirecta. Por ejemplo, a través de la dilatación del mercurio. Yo solamente voy a escribir aquí mercurio. Pero todos entendemos que voy a hablar de la dilatación del mercurio. El mercurio. Me dicen también que el alcohol, existen los termómetros de alcohol. ¿Y cómo será? Quizás a través del mismo comportamiento de dilatación. Pero hay otras maneras de medir la temperatura. De observar un comportamiento de otro objeto para saber cuál es la temperatura de un objeto. Por ejemplo, ¿cuál? Fíjense que hay otros termómetros que se ocupan en el oído. Hacen pip y con un pip ya saben cuál es la temperatura. ¿Cómo? O mi reloj, que es un reloj ultra avanzado, también mide mi temperatura. ¿Cómo lo hace si no tiene mercurio adentro? Lo hace a través del... También va a llegar a una relación con el calor, algo que se llama equilibrio térmico, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que vamos a estar observando, lo que va a estar ocurriendo ahí, es que va a medir otra cosa, que son ondas electromagnéticas, por ejemplo, el infrarrojo. No sé si infrarrojo lleva 2R, quizás lo escribí mal. ¿Qué significa infrarrojo? O sea, que va a estar relacionado con el color de un objeto. Y aquí tenemos que relacionarlo con otras cosas que cotidianamente conocemos. Por ejemplo, ¿qué llama tiene mayor temperatura? ¿La llama azul o la llama roja? Exacto, lo medimos a través de la longitud de onda. La temperatura mayor está en los objetos azules. La temperatura menor está en los objetos rojos. Pero todos los objetos tienen un color, ¿o no? Todos los objetos que nosotros nos relacionamos tienen un color. Ya, pero cuando yo pongo algo al fuego vivo, o sea, pongo un fierro al fuego, cambia de color y se pone rojizo. Eso es porque ya está en otra, está emitiendo, ese objeto está emitiendo energía, está emitiendo su calor, y su calor ya llegó a tal punto que la emisión de calor, perdón, la emisión de calor.
Sí. Está emitiendo energía y la energía es tal que llegamos a verla. La mayoría de las cosas que están emitiendo calor, o sea, que tienen una temperatura, están bajas, no las vemos. Pero llega un punto en que incluso podemos ver la emisión de calor. Y es cuando están al rojo vivo, por ejemplo. Sí, cuando yo estoy observando por ejemplo, una estrella, las estrellas azules tienen mayor temperatura, tienen mayor energía asociada adentro. Algo está pasando, son más energéticas que las rojas, porque tienen una longitud de onda menor. A menor longitud de onda, mayor frecuencia. La frecuencia está relacionada directamente con la energía de los objetos. Entonces, por ejemplo, si se golpea una moneda con un martillo, se están agitando las moléculas, lo que conlleva a que la moneda se caliente, es decir, aumente su temperatura. Por eso hablamos que la temperatura está relacionada con la agitación molecular. Cuando yo tengo un vaso con agua, por ejemplo, a temperatura, no, la saco del refrigerador. Si eso yo lo empiezo a mover, o sea, empiezo a agitar el agua, va a aumentar su temperatura. Y al aumentar la temperatura, o sea, voy a agitar la molécula y con eso voy a aumentar la temperatura, es decir, se calienta. Por otro lado, si se tienen dos vasos a la misma temperatura y se mezclan en un tercer vaso, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo dos vasos a la misma temperatura y las mezclo en un tercer vaso. No se calienta ni enfría el agua. Dicho de otra manera, la temperatura no depende del número de partículas que tenga. Ya estamos hablando de la agitación molecular, pero no depende del número de moléculas que tenga un objeto. Eso es súper importante. Si tengo agua a 30 grados, otro vaso a 30 grados, las junto, ahora tengo más moléculas. Pero estamos hablando de la energía cinética promedio. Como aumentaron el número de moléculas, pero están todas a la misma temperatura, al final la energía cinética promedio de las partículas va a ser la misma. Así que eso es súper importante. La temperatura no depende del número de partículas que se tengan. Ya, entonces, la temperatura de un cuerpo la medimos con el instrumento que llamamos termómetro, como hoy aquí muy bien dijeron, el cual relaciona una variación de temperatura con un cambio de alguna propiedad medible como por ejemplo, el volumen, el color o la conductividad eléctrica. Ojo, de nuevo, nosotros vamos a relacionar la temperatura de un objeto con otra propiedad, la cual sí vamos a poder medir. Por ejemplo, vamos a relacionar entonces la temperatura con vamos a poder saber la temperatura, la variación de una temperatura, con el cambio de alguna propiedad medible con el volumen, como por ejemplo el volumen, el color o la conductividad eléctrica. A ver, hay instrumentos electrónicos que miden la temperatura y no tienen mercurio, sino que tienen una resistencia, y esa resistencia va a variar dependiendo de la temperatura. Entonces yo voy a poder medir cuánta intensidad de corriente pasa por esa resistencia y con eso puedo relacionarlo con la temperatura. Para terminar entonces, la mayoría de los materiales al aumentar su temperatura se dilatan y al disminuir la temperatura se contraen, como por ejemplo el mercurio. Así, en general, los termómetros utilizan algún líquido como el mercurio o el alcohol teñido para relacionar un aumento de temperatura con la dilatación. Pero existen otros, como el termómetro magnético, el acústico, la resistencia eléctrica, el termopar y el pirómetro óptico. Las dos cosas que estábamos viendo delante. Entonces, ahora vamos a ir a la segunda patita de esto. No sé si hay alguna duda con esto. Solamente dijimos que la temperatura es una medida de
el promedio de la energía cinética de las partículas, está relacionado con la agitación molecular, es una propiedad de un cuerpo, no es un sinónimo de calor y lo podemos medir a través de termómetros. Los termómetros lo que hacen es que la temperatura vamos a inventar una escala. Eso es lo difícil de temperatura, que cualquiera puede inventar una escala de temperatura y la relacionamos con ciertos cambios físicos en otros objetos, como la dilatación, como la longitud de onda que están emitiendo y eso. Entonces, ¿de qué depende la temperatura? De la agitación molecular de las partículas y no depende del número de partículas que tenga. Ahí está el resumen para Alexander. Entonces es difícil la temperatura y lo que nosotros sentimos no es temperatura con nuestra piel, sino lo que sentimos es una variación de la temperatura. Como les dije la otra vez, cuando te acuerdas la historia del peo, que en verdad uno siente las variaciones de algo. ¿De qué depende la temperatura? La temperatura depende de la agitación molecular, en particular del promedio de la energía cinética molecular de un objeto. Profesor, un objeto que no ha recibido ningún cambio de temperatura, o sea, no se ha dilatado anteriormente, al momento de disminuir la temperatura, ¿se contrae igualmente? Un objeto que no ha recibido ningún cambio de temperatura, o sea, ha mantenido su temperatura constante. Al momento de disminuir la temperatura se va a contraer, claro. Si disminuye, la mayoría de los elementos, de los objetos, se contraen al disminuir su temperatura, pero no todo. En el caso del agua hay un pequeño detalle. ¿Y cómo eso que se mide de manera indirecta? Bueno, lo que les estoy contando. Vamos a medir la temperatura a través de la variación de las propiedades de otros elementos, de otros objetos, de otros cuerpos. Ya, avancemos un poquito entonces. Vamos a hablar de las escalas de medición. Esto todos lo sabemos y entra en la PSU. Hay hartas preguntas de esto y por eso es importante también que nos detengamos aquí. Las escalas de medición. Bueno, como les dije anteriormente, la temperatura es algo complejo y en verdad solamente la manera de medirlo es de forma indirecta. Nadie va a estar calculando la energía cinética de cada una de las partículas, después va a calcular cuántas partículas hay, le calcula el promedio y ve cuánta es la temperatura. No, para eso ocupamos situaciones anexas, o sea, medimos de manera indirecta y después hacemos inventamos una escala. El primero que inventó, no sé si el primero, pero de las escalas que más ocupamos está la escala Celsius. La escala Celsius se mide en grados. Las escalas de medición casi siempre, todas las que yo conozco, y creo que es así, son lineales, en aumento. Y entonces, para poder partir con una escala, hay que compararla con algo. Y este gallo dijo, bueno, ¿qué cosa voy a ocupar para poder saber la escala de temperatura? Ya, voy a decir que la voy a relacionar, voy a tratar de relacionar la temperatura con las propiedades del agua.
Ya, de nuevo, la masa, la temperatura no depende de la masa, pero sí depende al momento de que haya interacción entre dos cuerpos con diferente temperatura. O sea, cuando hablemos de transferencias de calor, ahí sí importa la masa. Pero, como les decía, voy a volver a esto. Esto es un paréntesis. Tengo un vaso con a 30 grados Celsius. Todos entienden eso. Tengo otro vaso idéntico a 30 grados Celsius. Ahora, yo los voy a sumar en un único vaso y los voy a mezclar. O sea, los voy a vertir. Vertí el agua de 30 y 30 grados. Si la temperatura dependiera de la cantidad de masa, aquí yo voy a aumentar la masa. Vertí 2 vasos de 30 grados. Entonces aquí debería aumentar. Pero realmente eso no pasa. Ese no es el comportamiento de la naturaleza. Si yo vierto 2 vasos con 30 grados Celsius cada uno, el agua total va a estar a 30 grados Celsius. No sé si se entiende. Aquí había una masa pequeña y aquí yo aumenté la masa. Pero la temperatura sigue siendo la misma. ¿Me compran o no me compran? Ese era el paréntesis de lo que habíamos visto antes. Clarito como el agua a 30 grados. Ya. Lo vamos a dejar aquí por si se lo olvidaron. Nítido como el agua. Ya entonces, Celsius se basa en las propiedades del agua. Y el gallo lo que dijo ya, voy a decir de manera unilateral, esto es siempre de manera arbitraria, que para la fusión de H2O, voy a decir que esa temperatura es 0 grados Celsius. Fusión significa que el agua se vuelve sólida. Por otro lado, voy a fijar otro punto, que va a ser el punto de ebullición. Entonces voy a decir ya, en ebullición voy a decir que esos son 100 grados Celsius. Definió 2 puntos y con esos 2 puntos yo puedo formar una recta. 2 puntos, por 2 puntos solo pasa una recta. Entonces el gallo lo que hizo fue, ya, pues, hizo una calibración o una calibración de la temperatura. Y esto es lineal. O sea, va a avanzar de 1 en 1. Entonces dijo, ya, fusión 0, ebullición 100, y entre 0 y 100 van a haber 100 pasos. O sea, dijo, cada paso vale 1. Posterior a esto, después, esto fue en el 1700, posterior a eso, es que se llega a una conclusión. Que era una conclusión en ese momento, por favor, porque ya hoy día se está poniendo en tela de juicio esto. No existe temperatura menor que menos 273,15 grados Celsius. Como les digo, esto está en discusión actualmente. Tendría que actualizarme sobre cuál es lo último que se está pensando de esto, pero creo que se han visto cosas menores al cero absoluto. Muy inestables, pero ocurren. A esto le llaman cero absoluto. Y se dan cuenta que así es la ciencia. Evoluciona y se adecúa a lo que conocemos actualmente.
¿Alguna duda con la temperatura Celsius? En los superconductores, me dice Pedro Pals. Ojalá pueda mostrarle un video de superconductores, hermoso. Los superconductores en verdad es una denominación para un grupo de, de materiales. La mayoría son cerámicos que tienen ciertas propiedades que tienen muy baja resistividad. O sea, conducen muy bien la energía. Ya. ¿Alguna duda con esto, sí o no? Y seguimos a otra escala de medición. Profe, si se tienen dos recipientes con temperaturas diferentes, en ese caso la temperatura se equilibra, al final, sí. Y eso lo vamos a ver un poquito más allá. Ya. Sigamos con las otras, por favor. Si me siguen con la guía va a ser mejor. Entonces sigamos con la próxima escala de temperatura. Ups. Abrí un programa sin querer. Ahora sí. Sigamos con la próxima escala de temperatura de las más usadas, y esta es la que ustedes como futuros científicos van a utilizar a menudo, que es la escala Kelvin. ¿Por qué es la más importante para ustedes como futuros científicos? Porque es la escala del Sistema Internacional de Medida. Es la del Sistema Internacional. Entonces, esta escala es mucho más actual, o sea, 100 años más actual que la anterior. ¿Y en qué se basa? Todas las escalas de temperatura se basan en algo muy, muy arbitrario. Pero esta es súper buena porque resuelve hartos problemas que teníamos al momento de tener algunas ecuaciones matemáticas con unos números negativos. Se basa en el cero absoluto. Se basa en el cero absoluto. Y esta fue propuesta por Thomson y Kelvin, o sea, unos secos de la química. No sé si tan secos como Walter White, pero muy secos. Ya. Se basan en el cero absoluto. Nosotros tenemos que decir entonces que la unidad de medida va a ser en Kelvin. O sea, una K mayúscula. Sin grados. Si pueden algo memorizar hoy día para la eternidad, es que no existen los grados Kelvin. Son los Kelvin. Entonces, lo importante es que el 0 Kelvin equivale a la temperatura más baja posible. Voy a poner posible porque, entre comillas, porque es lo posible hasta ahora. Entonces, 0 Kelvin equivalen a menos 273,15 grados Celsius. Aunque siempre se pone menos 273 nomás. El coma 15 no se utiliza en la PSU porque no es significativo. Entonces, si 0 Kelvin son menos 273 grados, y va a ser de manera lineal la relación, es decir, el intervalo de temperatura de 1 grado Celsius es el mismo tamaño que el intervalo de temperatura para un Kelvin. Si aumento en 1 Celsius, aumento lo mismo en 1 Kelvin. Eso es súper importante y de hecho en eso se basan las posibles escalas nuevas de temperatura. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que
la temperatura en Celsius va a ser igual a... Perdón, al revés. La temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en Celsius más 273. Esa es la gran relación, es decir, para pasar de Celsius a Kelvin tengo que sumar 273. Entonces, un Kelvin serían menos 272 grados Celsius. Muy bien, eso significa Pati Sánchez. Si avanzo en 1 grado Celsius, avanzo en 1 Kelvin. Entonces, para terminar esta relación, vamos a encontrar cómo se relacionan los Celsius y los Kelvin. Y ahí nos vamos a la pregunta desafío. Nos vamos a ir rápidamente a la pregunta desafío. Ya. Entonces vamos a ver la relación entre grados Celsius y Kelvin. ¿Temperatura y calor entra en plan común de ciencias? Obvio que sí. ¿Acaso no has visto, Romy Boni, la infografía? Las fiestas patrias la dejaron mal. A todos nos dejaron mal, con ganas de seguir. Ya. ¿Cuál es la relación entre Celsius y Kelvin? ¿Cómo será el gráfico? ¿Cómo será el gráfico Kelvin versus grados Celsius? Lineal, dice Pedro Palza. ¿Están de acuerdo con él? Sí, están todos de acuerdo. Ya, si yo aquí pongo los Kelvin, igual me fui al chancho con el gráfico. Y aquí pongo los grados Celsius. Entonces, ¿cómo sería la relación? Bueno, 0 grados Celsius, esto es súper importante para el ejercicio que les puede aparecer en la PSU. Estoy seguro que va a aparecer algo así. 0 grados Celsius, estamos acá. Ahí está el 0. 0 grados Celsius, ¿a cuántos Kelvin equivalen? En el eje X pongo los Celsius, en el eje Y pongo los Kelvin. Entonces estoy encontrando un par ordenado de esta manera. Grados Celsius, Kelvin. ¿Sí? Entonces estoy buscando en ese par ordenado grados Celsius, Kelvin. Cuando Celsius vale 0, ¿cuánto valen los Kelvin? Ya, vamos a obviar los decimales. Solamente vamos a hablar de 273. 0 Celsius equivale a 273 Kelvin. Entonces, cuando X es 0, es decir, Celsius, Kelvin vale 273. Ahí hay un punto por el que pasa la recta. ¿Qué otro punto conocemos? Cuando Celsius es menos 273, ¿cuánto vale Kelvin? 0. Entonces la recta también pasa por acá. Por 2 puntos solamente pasa una recta en el plano. Por lo tanto, la puedo dibujar. Y sería algo así. Voy a ver si me queda más derecha. ¿Ven?
Y aquí hay un error, ¿cierto? Aquí hartos me están diciendo. Una recta no puede seguir para acá. ¿Por qué? Porque no hay temperatura más baja que menos 273. Entonces la temperatura más baja que podríamos llegar en el eje X es menos 273. Y para Kelvin es 0, es decir, acá. Si yo alargara esta gráfica para acá, estoy mintiendo por la ciencia que manejamos hasta ahora. Porque aquí estaría diciendo que existe este punto, que sería, no sé, el menos 274. Y esa temperatura no existe para nosotros. ¿Se entiende? Entonces llega solamente hasta la intersección con el eje X. No sabía eso. Uy, qué bueno. Así aprendiste algo nuevo. Ya. Entonces, cuando encontramos la relación entre la temperatura Kelvin y la entre dos escalas de temperatura, estamos encontrando una función lineal. Y la función lineal yo la podría escribir así. Esto es súper importante. Yo la podría escribir así. Los Kelvin en función de los grados Celsius va a ser igual a los grados Celsius más 273. Ahí escribí una función de los Kelvin en función de los Celsius. ¿Dudas con esto? Porque ahora nos vamos a la pregunta de desafío. Pero antes de eso le tengo algo que contarles muy importante. Los espíritus emprendedores investigan cómo funciona su entorno. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Y como maravillosamente no hay dudas, vamos a la pregunta de desafío. Espérenme un poquito. Ahora sí. Vamos a la pregunta de desafío. Ahora sí. Pregunta de desafío presentada por nuestro amigo de la Universidad Mayor. Dice así. Perdón, tengo mucha tos. A nivel del mar se define una escala de temperatura M, en la cual la temperatura de fusión del agua es 50 grados M y de la ebullición del agua es 200 grados M. Sabiendo que la temperatura de fusión del galio es aproximadamente 30 grados Celsius, ¿a qué temperatura se funde el galio en la escala M? ¿Se puso muy lenta la cosa? Ya. Entonces, los dejo con la pregunta de desafío. Lo importante no es que adivinen cuál es, sino que me digan cómo lo hicieron. Eso es lo que me interesa. Cómo lo hicieron y que discutamos cómo lo hicimos.
Así que los espero en breves para seguir con la pregunta desafío.
Aló, aló. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con la pregunta de desafío? Mal. ¿Por qué ponen números? Me lo pregunto. Bueno, la mayoría de las preguntas que tienen números son de electivo. Pero mi idea es que tanto los que dan el común como el electivo puedan entender el trasfondo de lo que vamos a hacer. Ya, me dijeron que los que le hicieron ocuparon funciones. Ya, vamos a ver. Entonces nos decían que a nivel del mar se define una escala de temperatura M, en la cual la temperatura de fusión del agua es 50 grados M y la de ebullición del agua es 200 grados M. Sabiendo que la temperatura de fusión del galio es aproximadamente 30 grados Celsius, ¿a qué temperatura se funde el galio en la escala M? Ya, nos dicen a nivel del mar. Primero eso nos sirve para decir que vamos a mantener la presión constante, entonces van a estar en las mismas condiciones. Tenemos dos escalas de temperatura, la M y los grados Celsius. Los grados M y los grados Celsius. Y nos dan algunos puntos. Nos dicen que la temperatura de fusión del agua es 50 grados M. ¿Qué significa fusión del agua? Primero. Fusión significa la temperatura a la cual el agua se congela. Entonces nos dice la temperatura en la escala M para la cual la temperatura se congela es 50 grados M. Y la de ebullición significa que se va a pasar de estado líquido a gaseoso, es 200 grados M. Entonces nos dan dos relaciones. Vamos a ocupar la misma estrategia que utilizamos para relacionar Kelvin y Celsius. Para ayudarnos voy a poner un gráfico, en donde en un lado vamos a poner los grados Celsius y en otro lado los grados M. Como nos dicen que la temperatura de fusión del agua es 50 grados M, ¿qué significa eso? Que a 50 grados M, vamos a entonces a tener en este plano puntos pares ordenados que son grados M, al revés, grados Celsius y grados M. Entonces nos dicen que la temperatura de fusión del agua es 50 grados M, es decir, a 0 grados Celsius son 50 grados M. Y el segundo punto es de ebullición. El agua ebulle a 100 grados Celsius a nivel del mar. Siempre estamos a nivel del mar. Y eso corresponde a 200 grados M. Tenemos esos dos puntos. Entonces, cuando grados Celsius, es decir, el eje X vale 0, el eje Y, que es de la temperatura M, vale 50. Entonces vamos a estar acá. 50. Por otro lado, cuando la temperatura en grados Celsius es 100, vamos a ponerlo por acá, es 100, la temperatura en grados M es 200. Entonces, el otro punto que tenemos es este de acá. 100 y 200. Y de acá podemos trazar una recta como ya se lo expliqué anteriormente. Ahora, ¿de qué nos sirve esa recta?
Bueno, tenemos que encontrar cuál es la función que relaciona, la ecuación que relaciona los grados M con los grados Celsius. Esa es la manera que encuentro más inteligente de hacer. Debe haber otras maneras más rápidas. Pero como es una recta, yo puedo encontrar esa ecuación de esa recta. ¿Qué es lo que yo voy a esperar? Que es una relación lineal. Entonces yo voy a tener algo así. M grados Celsius van a ser igual a un A por los grados Celsius más un B, que es el intercepto. ¿Se dan cuenta? La variable aquí es C. Lo que tenemos que encontrar entonces, como en cualquier recta, esta es la pendiente y este es el intercepto. Oh, matemática y física al mismo tiempo. El intercepto es cuando C vale 0. Sabemos que M de 0, cuando C vale 0, es igual a A por 0 más B. Pero eso ya lo sabíamos. Voy a sacar esto de acá. Sabemos que cuando los grados Celsius valen 0, los grados M valen 50. Entonces, de acá podemos sacar la relación. Que los grados M valen 50 cuando Celsius vale 0. Entonces, aquí me queda que B es 50. Es decir, el intercepto con el eje X, con el eje Y es 50. Eso ya lo sabíamos. Cuando tengo una recta, tengo dos elementos que buscar. Cuando estoy buscando una recta. El intercepto con el eje Y la pendiente. Muy bien. La pendiente. Entonces lo que nos faltaría buscar en el gráfico es la pendiente. Para la pendiente necesito solo 2 puntos. La pendiente es el valor A que puse aquí en la ecuación. Lo que nos falta es encontrar el valor de A, la pendiente. ¿Cómo la encontramos? Bueno, la pendiente siempre se encuentra con la variación en el eje Y partido con la variación en el eje X. La variación en el eje Y entre los puntos que tengo son de 200 a 50, 200 menos 50, y en el eje X es 100 menos 0, 100 y 0. Eso me da 150 partido por 100, que es 1,5 o 3 medios. Entonces el valor de A es 1,5. Con estos dos valores yo ya tengo la ecuación de esta recta. La ecuación de esta recta va a ser igual a 1,5 por C más 50. Teniendo esto puedo resolver cualquier problema relacionado entre las escalas de temperatura que me están presentando. De hecho, para comprobar que esto está bien, vamos a ver los casos que ya conocíamos. Voy a reescribir. Aquí estoy diciendo la relación entre la escala M y la escala C es igual a 1,5 por los Celsius más 50. Así obtengo la temperatura en la escala M. Por ejemplo,
¿Qué pasa cuando los grados Celsius son 0? Por ejemplo, si tengo 0 grados Celsius, entonces yo lo reemplazo acá y me queda m de 0 es igual a 1,5 por 0 más 50. 1,5 por 0 es 0, más 50, 50. Es decir, que cuando los Celsius valen 0, la temperatura en la escala M es 50, que era lo que ya teníamos. Veamos el otro caso, que si los grados Celsius son 100, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Me voy a mover de lugar. Ya, entonces lo que teníamos que si C vale 100 ahora, ¿qué es lo que tenemos? Nos va a quedar M cuando Celsius es 100 es igual a 1,5 por 100 más 50. 1,5 por 100 es 150, perdón, es... ¿Cuánto es 1,5 por 100? 150. Más 50, eso es 200. Es decir, cuando M vale 100, perdón, cuando C vale 100, M vale 200. Entonces mi resultado es que cuando M vale 100, perdón, cuando C vale 100, M vale 200. Cumple con los dos puntos que habíamos tenido, S y S. Ahora, obviamente estoy escribiendo más de lo que ustedes deberían escribir en la prueba, solamente estoy... Por lo tanto, ¿qué es lo que me preguntan? Me dicen, ya, que la temperatura en función del galio es aproximadamente 30 grados Celsius. ¿A qué temperatura se funde el galio en la escala M? Entonces me dan la fusión, que significa que se va... Está bien, sí. Al final lo que me están preguntando es a cuántos grados M equivalen 30 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, M de 30, que es lo que me están preguntando, va a ser igual a 1. Todo mal. Vamos. Ahora sí. M de 30 va a ser igual a 1,5 por 30 más 50. 1,5 por 30 es 45 más 50. Y eso da 95 grados M. Por lo tanto, la alternativa correcta del desafío era la B. ¿Qué les pareció? Se quedaron todos callados. No sé si están prestando atención o están llorando. Estrategia de manera general. Cuando me dan dos escalas de temperatura y tengo que relacionar la temperatura de uno u otro, tengo que encontrar la función, la ecuación lineal que relaciona cada una de las escalas de temperatura.
¿Por qué en la función Kelvin Celsius no hay pendiente? ¿Cómo que no hay pendiente? Sí, sí hay pendiente. La pendiente vale 1. Pendiente 0 es esto. Pendiente 1 es 45 grados. Ya, espero que asimilen lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Vamos a seguir entonces con la clase. Sé que quieren hacer ejercicio, así que vamos a ir al ejercicio 1. Este es el primer ejercicio que aparece en la prueba. Y fíjense en la simplicidad. Esto es módulo común. Dice, si un cuerpo varía su temperatura en 20 grados Celsius, entonces la variación en su temperatura en escala Kelvin es ¿cuánto? Algunos dicen que es 293 y los otros dicen 20. O sea, están súper lejanos unos de otros. Ya, parece súper simple la E, ¿cierto? ¿Alguien que esté en desacuerdo? ¿Nadie más quiere dar la opinión? Ya, estamos entre la A y la E. Estamos hablando de variación de temperatura. Voy a leerlo de nuevo. Si un cuerpo varía su temperatura en 20 grados Celsius, entonces la variación en su temperatura en la escala Kelvin es... Ya. Vamos a ver. ¿Qué significa que varía su temperatura de 20 grados Celsius? Por ejemplo, voy a ponerle numeritos. Por ejemplo, estábamos en 0 grados Celsius y pasó a 20 grados Celsius. Ahí aumentó en 20 grados Celsius, ¿cierto? La variación, el delta de temperatura, es igual a 20, o sea, el final, menos el inicial. Y eso es 20 grados Celsius, ¿sí? Ya, ahora hagámoslo con Kelvin. Eso es Celsius y ahora en Kelvin. El Kelvin, ¿qué pasaría? 0 grados Celsius son 273 Kelvin. Entonces, partimos en 273 Kelvin y aumentó, varía la temperatura en 20 grados. O sea, aumentó 20 grados, pasó a 293 Kelvin. Entonces, el delta de temperatura es el final menos el inicial. Esa es la variación de temperatura. Y eso es igual a 20 Kelvin. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. ¿Dónde está su confusión? Que dice que varía la temperatura en 20 grados Kelvin. ¿Y cuál es la variación en la escala varía 20 grados Celsius en la escala Celsius. Y nos preguntan cuál es la variación en Kelvin. Recuerden que Kelvin y Celsius tienen la misma variación. Por eso la pendiente es 1. Si uno aumenta 1, el otro también aumenta 1.
Recuerden, esto es lo que habíamos dicho hace unos minutos. El aumento en 1 grado Celsius es equivalente al aumento en 1 Kelvin. O sea, si yo aumento 1 Celsius, es lo mismo que aumentar 1 Kelvin. En la misma proporción. ¿Estamos o no? Ya, tienen que leer más detenidamente y responder menos apresuradamente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, chicos, tengo otro consejo que darle antes de seguir. Los espíritus emprendedores cuidan la energía. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Pedro Palza dice, pero 1 Kelvin no equivale a Celsius. La variación en 1 Kelvin equivale a la variación en 1 Celsius. Si yo avanzo 1 en una escala, avanzo 1 en la otra escala. 1 Kelvin no es lo mismo que 1 Celsius, pero variar 1 Kelvin equivale a variar 1 Celsius, 1 grado Celsius. Dice Pedro Palza ahora con otra duda. Si tengo dos cuerpos de la misma forma, tamaño y masa, pero de distinto material, ¿de qué dependerá la dilatación de cada uno si son sometidos a la misma temperatura? Lo mismo que tú estás diciendo. A un coeficiente que se llama coeficiente de dilatación térmica, que depende de cada material y puede ser que haya materiales que tengan el mismo coeficiente de dilatación. ¿De qué depende? Depende de cómo se reestructuran molecularmente, el cuerpo que estamos estudiando. Pero eso se puede calcular de manera empírica más que decir, la mezcla de este con este va a tener cierta dilatación térmica. Creo que la manera en que calculan el coeficiente de dilatación térmica es empíricamente. Y exactamente es lo que vamos a ver ahora. Esperen un momento. Ya. Entonces, lo que seguimos viendo ahora. Hekan ya está aburrido y quiere saber a qué horas termina la clase. La clase termina a la hora que uno se va. Yo termino la clase a las 6:15, o sea, quedan 15 minutos de clase. Vamos a hablar sobre algo que se llaman variables termométricas. Variables termométricas. Bueno, las variables termométricas hacen relación en que la transferencia de energía puede producir cambios que experimentan ciertas magnitudes físicas, llamadas variables termométricas. Entonces, cuando hablamos de transferencia de energía térmica, cuando un objeto sufre una transformación, recibe o entrega energía térmica, experimenta algunas variaciones en algo que llamamos variables termométricas. O sea, las cosas que se ven afectadas por la variación de temperatura le llamamos variables termométricas. Por ejemplo, algunas variables termométricas típicas
son los cambios de estado. Otro cambio termométrico es el color. Otro, el volumen, como estaba hablando Pedro Palza. Y hay otros que son súper comunes, pero no los vemos tanto, o no estamos tan familiarizados. La conductividad térmica. Y la presión interna. Todas estas cosas pueden cambiar debido a la variación de temperatura. La densidad. Sí va a variar. Está relacionado con el cambio de volumen. Porque cuando hay volumen, vamos aprendiendo física aquí. A deducir cosas. Volumen, ¿qué es volumen? Bueno, ¿qué es densidad? Densidad es masa que ocupa cierto volumen. Cuando hago un cambio en la temperatura, la masa no va a cambiar. Es algo que es propio del cuerpo y que no depende de la temperatura. Pero sí el volumen. Y si cambia el volumen, va a cambiar la densidad. La masa no es una variable termométrica. Es decir, a los cambios de temperatura se mantiene constante. Por lo tanto, si la masa se mantiene constante y el volumen cambia, la densidad también tiene que cambiar. Sí, me equivoqué. Gracias. Es conductividad eléctrica. Ya, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, primero, porque cuando yo aumento la temperatura, por ejemplo, del agua hasta cierto punto, por ejemplo, el agua a 0 o menos de 0 grados Celsius, presiona a una atmósfera, o sea, a nivel del mar, va a estar en estado sólido. Si yo voy aumentando la temperatura y supero los 0 grados Celsius, el agua va a cambiar de estado y va a cambiar estado líquido. Después, si sigo aumentando la temperatura, le sigo entregando energía al agua, supero la barrera de los 100 grados Celsius, va a haber otro cambio de estado y va a estar en estado gaseoso. Hay una variación que otro cambio termométrico es la longitud o el volumen. Depende de cuántas variables estemos estudiando, de cuántas dimensiones. Y entonces estos cambios de volumen o cambios de dimensiones los podemos relacionar entonces con algo que se llama dilatación. Dentro de la dilatación tenemos la dilatación lineal, cuando solamente estamos estudiando objetos que en una dimensión. La dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Todo depende de cuántas dimensiones estemos estudiando en un objeto y cuántas libertades tenga para poder dilatarse. Aquí vamos a tratar un poco un tema de plan electivo, pero le sirve a los de módulo común para entender la relación entre la temperatura y la dilatación que tiene un cuerpo de manera lineal, superficial o volumétrica. La variación lineal va a estar dada de la siguiente manera. La dilatación lineal está dada por la siguiente relación.
Pati Sánchez. Ya vamos a eso, a la dilatación irregular del agua. Vamos paso a paso. No se salten pasos, por favor. Uy. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Delta L quiere decir cuánto va a variar linealmente un material. Entonces, la variación lineal va a depender de 3 elementos. Va a depender de 3 cosas. Para los del módulo común, lo que interesa no es que se aprendan esta ecuación, porque lo que se aplica en la PSU no es tanto la ecuación de dilatación lineal, sino que entiendan de qué depende. En física, en ciencias, tienen que entender la relación entre las variables. ¿De qué depende la variación lineal? La dilatación lineal depende del material que estamos trabajando. A esto le llamamos coeficiente de dilatación. ¿Ya? O sea, depende del material. Y el material, cada material va a tener un coeficiente de dilatación. Va a depender del largo o longitud inicial. Y obviamente va a depender de la variación de temperatura. De esas 3 cosas. Y parece que varía de manera lineal. El coeficiente de dilatación es una constante para cada material. El largo inicial es una constante para la temperatura inicial. Y el delta T es la variación de temperatura. Entonces, a mayor variación de temperatura, voy a tener una mayor dilatación lineal porque este número va a aumentar. Como son puras multiplicaciones, alfa por largo inicial por delta T. Entonces, si uno de esos aumenta, va a aumentar la variación final. Lo importante es poder notar esto, que a mayor variación de temperatura, mayor va a ser la dilatación. Obviamente que el largo inicial también influye y el coeficiente de dilatación. Entonces, si tengo 2 elementos, que era lo que estaba preguntando Pedro Palza, parece. Si tengo 2 elementos que tienen diferente coeficiente de dilatación, tienen la misma longitud, están a la misma temperatura, sufren la misma variación de temperatura, ¿quién va a sufrir una dilatación mayor? Voy a ponerlo acá. Tengo dos materiales del mismo largo. Con coeficientes de dilatación. Voy a decir alfa 1 y alfa 2. Donde alfa 1 es menor que alfa 2. Si sufren la misma variación de temperatura, ¿quién se dilata
más? Pregunta fácil. Tiene el mismo largo inicial. El mismo largo inicial, con coeficientes de dilatación diferentes, alfa 1 y alfa 2, donde alfa 1 es menor que alfa 2. Si sufren la misma variación de temperatura, ¿quién se dilata más? Respondan en el chat, por favor. Exacto. Se dilata más el material de coeficiente alfa 2, porque es mayor. Y como esta expresión depende del coeficiente de dilatación, el largo inicial y el delta T, y para ambos estos dos términos son iguales, entonces la única variación la vamos a deber a los distintos coeficientes de dilatación. Perfecto. Vamos entonces a una aplicación de esto. A ver cómo nos baila. A ver, espérenme un momento. Vamos entonces a la aplicación de esta situación. Ya, esto... Ahí, a ver si se alcanza a ver. Dice, para construir cierto tipo de termómetros se usa una tira bimetálica, la que se fabrica pegando dos láminas de metales distintos de la forma mostrada en la figura. Al aumentar la temperatura de la tira, ésta se dobla. Este fenómeno puede ser explicado por ¿qué cosas? Dice 1. La diferencia entre los calores específicos de ambos metales, lo que genera que uno de ellos logre una temperatura mayor expandiéndose más que el otro. 2. La diferencia entre los coeficientes de dilatación de ambos metales, lo que conlleva que los metales se dilaten más que el otro. 3. El hecho de que ambas láminas están firmemente adheridas por lo que no pueden separarse. Hay un concepto que no hemos visto acá, que es el de calor específico. Pero tratemos de responderla aún no sabiendo, se supone que es el calor específico. Lo importante es que la tira se dobla. Esto de hecho aparece en los calefón antiguos, todavía está aplicado este concepto físico. Hay dos metales, son dos láminas de metal distintos, pegadas. Bueno, dice que están así. Están pegadas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al aumentar la temperatura de la tira, esa tira se dobla. ¿A qué se debe? El 2, obviamente, porque como uno se va a expandir más que el otro, al final se va a terminar doblando la tira. Entonces la diferencia entre los coeficientes de dilatación de ambos metales sí es uno de los por qué esta cuestión se va a doblar. Entonces todos los que no tienen la 2 yo las podría descartar. La 1 dice que la diferencia entre los calores específicos de ambos metales es lo que genera que uno de ellos logre una temperatura mayor expandiéndose más que el otro.
La última dice el hecho de que ambas láminas están firmemente adheridas, por lo que no pueden separarse. Vamos, participen un poco más en el chat, por favor. Este es de módulo común. La D. Ya, pues, pero denme algunos argumentos. Ya. Vamos entonces. Según yo, la 3 no puede ser porque el problema te dicen que están pegadas, pero no sí firme ni eso. Dice, y porque la uno dice que uno logra una temperatura mayor, por lo que se expandiría más. La uno no puede ser porque logran la misma temperatura. Muy bien, Javi Francisca. Exactamente. Tengo dos metales pegados que están, por alguna razón, ya, están pegados. Por estar pegados, están en contacto térmico. Al estar en contacto térmico, inicialmente van a estar a la misma temperatura, porque van a llegar al equilibrio térmico. Más allá de que uno sea más rápido que el otro, que uno absorba más rápido el calor del entorno, que eso es el calor específico, la inercia a cambiar de temperatura, pero a la larga van a tener la misma temperatura, porque van a llegar al equilibrio térmico. Y después si alguien los calienta, le aumenta la temperatura a uno, igual van a llegar al equilibrio térmico, por lo tanto las dos placas van a tener la misma temperatura. Por estar en equilibrio térmico, tienen la misma temperatura inicial y la misma final. Se equilibran. Entonces, el calor específico no juega ningún papel importante acá. Por lo tanto, la 1 no es una opción. O sea, la 1 solo se aplica si estuvieran separados. Si estuvieran separados, aquí no estamos midiendo quién va a llegar a la temperatura más rápido que el otro. Porque el calor específico es lo que va a permitir eso, que alguien logre un aumento de temperatura, una disminución de temperatura con mayor facilidad. Aquí lo que estamos viendo es la temperatura inicial y final. Y si están en un mismo sistema, deberían llegar a la misma temperatura porque la fuente de energía que está cambiando su temperatura es la misma, entonces deberían llegar igual al equilibrio. Aquí no están siendo aplicados, no se les está aplicando diferente temperatura. Ese es el detalle. Como no se le está aplicando diferente temperatura, la temperatura no juega un papel importante acá. O sea, el calor específico.
y que ambas láminas estén firmemente adheridas, claro que sí es importante, porque si no estuvieran firmemente adheridas, llegaríamos a algo así. Eso nomás. Entonces, por eso la alternativa correcta es la E. Entonces, si ustedes estudian eh, metalurgia, van a tener que tener en cuenta esto, que si ocupan este tipo de termómetro con una tira bimetálica, van a tener que pegar las cosas bien, porque si no, si se les despegan, una va a aumentar nomás y la otra va a aumentar menos, pero no se va a cumplir el objetivo de que se doblen. En estricto rigor, entonces, profe, para la uno está bien, pero como que después llega al equilibrio y vuelve a la normalidad. Que lleguen al equilibrio significa que llegan a la misma temperatura. En el camino puede ser que una haya llegado a una temperatura más rápido que la otra. Pero en verdad no es tan así. Los gráficos de equilibrio térmico son algo así. Esta es la temperatura en el tiempo. Este, no sé, grados Celsius. Con esto me despido, sí. Entonces, por ejemplo, veamos que uno parte en 100 y el otro parte en 20. ¿Qué es lo que va a pasar? El de 100 va a bajar su temperatura hasta cierto punto y el de 20, esto ocurre al mismo tiempo, y el de 20 va a ir aumentando su temperatura hasta llegar al equilibrio. Y cuando llegan al equilibrio, llegan a la misma temperatura y se mantienen ahí. Puede ser de que después algo ocurra y bajen de temperatura, pero cuando bajen la temperatura van a hacerlo ambos juntos, porque van a estar en equilibrio, van a comportarse como si fueran uno en temperatura. Ya chiquillos, hemos llegado al final de la clase. Ha sido una clase muy, muy entretenida. Vamos a seguir con este tema la próxima vez y espero que se motiven, lean la guía, estudien, queda poco tiempo y tienen que aprovecharlo al máximo. Aprovechen también de hacer harto deporte para liberar el estrés y poder ganar serotonina que les va a ayudar a estar mejor concentrados, con mayor ánimo y con más ganas de triunfar y de ser exitosos, o no sé si exitosos, pero de por lo menos la van a pasar bien. Hagan harto deporte. Que estén muy muy bien, me despido, soy el profe Nico, síganme en Twitter, @Naceroc. No se olviden que subimos videos todos los días, de lunes a viernes, de las clases y aparte subimos videos de ejercicios. Así que visiten nuestro canal de YouTube en Puntaje Nacional CL. En YouTube nos pueden buscar, están toda la lista de reproducción de todas las clases anteriores, ya subimos las clases que estaban atrasadas, así que ya no hay nada que debemos. Que estén muy, 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 muy bien y ya viene la clase de matemáticas, así que no se la pierdan. Eso es todo. Adiós, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.